Hola, ¿cómo están todos? Quiero darles la bienvenida a este subpodcast Granos de Arena. Ok, muchas gracias por estar aquí otra vez. De verdad quiero pedirles perdón porque sé que hace bastante tiempo no subo un episodio, pero la verdad lo hice porque quería conectarme más con Dios. No quería aquí traerles contenido solo por traer y ya, sino que quería algo más profundo del corazón de Dios. No quería aquí traerles un podcast más, porque podcast pueden encontrar muchísimos. Yo quiero que este podcast sea algo distinto y quiero que sientan que es Dios quien les recuerda sus pensamientos para ustedes. Entonces, nada, vamos a continuar. El episodio de hoy está bien chévere, entonces espero que lo disfruten y vamos a ello. Ok, quiero contarles un poco de lo que he venido haciendo durante este tiempo y la verdad han sucedido muchísimas cosas. He estado en el Caribe, he estado en Guainía, he estado en diferentes lugares dentro de Colombia. Tuve la oportunidad de hacer un viaje a República Dominicana y Haití de misiones, fue increíble. Dios me ha hablado muchísimo, estuve con un grupo de misioneros de diferentes partes del mundo durante esta época. Ha sido un tiempo bien especial de Dios y siento que Dios tenía que trabajar muchas cosas de mí antes de regresar y poderles traer contenido. Pero bueno, aquí estamos ya otra vez y quiero iniciar con esta historia que me sucedió en Haití. Resulta y pasa que habíamos llegado a Haití, todo súper loco. De la manera en la que entramos fue toda una locura y Dios nos respaldó en cada momento. Después de muchos altercados logramos llegar a la comunidad en la que íbamos a estar trabajando. Allá nos recibe una misionera y todo súper bacano. Y bueno, allá empezamos a compartir con los niños, con la gente de la comunidad y sentía que al pasar de los días, al pasar de las horas, Dios me hablaba mucho. Sentía que Dios se la pasaba hablándome en ese lugar y sentía que era un espacio muy especial. Pero algo que se me hizo muy difícil de asimilar fue la situación en la que vivían estas personas. Estas personas vivían en situaciones muy difíciles y el analizar esto me hacía reflexionar en muchas cosas. Pero mientras pasaban los días y escuchaba las historias de los niños, se me rompía el corazón. Tengo que ser honesto, el corazón hecho pedazos. Después de escuchar que una historia, que la otra, y historias súper difíciles, de personas súper difíciles que salen adelante y uno a veces se queja de muchísimas cosas. Y recuerdo que una noche simplemente puse musiquita y empecé a hablar con Dios. Empecé a dejar que la oración fluyera y salió de mi corazón esta pregunta de ¿por qué sucede todo esto? Dios, estas personas aquí te aman. Allá conocí personas más radicales de lo que había visto en todas las misiones. Personas que se levantaban súper temprano a orar para la provisión de ese mismo día y se acostaban súper tarde agradeciendo por el milagro que Dios había hecho ese mismo día. Y yo allá me di cuenta que hay personas con un fuego gigante y yo me preguntaba, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estas personas viven de esta manera? ¿Por qué cosas así le suceden a estas personas que son buenas? Resulta y pasa que yo sentí que listo, la oración fue súper chida, súper bacana, pero la verdad no sentí una respuesta de Dios en ese momento. No sentí que Dios me dijera por esto. El hecho es que continué sirviendo de la mejor manera, continué haciendo las cosas de la mejor manera, haciendo lo que estaba en mis manos para poder ayudar a la gente, a la comunidad. Y esa era mi manera de ayudar. Y después me puse a analizar muchísimo en las misiones. Yo he visto casos de gente que la verdad le toca muy difícil en la vida, pero se mantienen radicales. Y gente que es un ejemplo de vida, pero que les ha tocado difícil. Y yo me preguntaba, Dios, ¿pero por qué? Y quiero hablar de aquellos momentos que muchos intentan ignorar en la iglesia. No hablemos de esto malo, sino hablemos de lo bueno. Y ya. Quiero hablar de esos momentos donde tú te has cuestionado, Dios, ¿y por qué me pasó esto? Dios, ¿pero por qué si estaba esperando esto me sucedió lo contrario? Dios, ¿pero por qué si oré por esto? Dios, ¿por qué me engañaron de esta manera? Dios, ¿por qué me robaron? Dios, ¿por qué? A veces nos preguntamos muchas cosas y empezamos a vivir heridos con Dios, pero
quiero decirles que Dios tiene una respuesta para todo eso. Y bueno, quiero entonces hablarles de qué es lo que Dios piensa de todo esto. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Job. Los invito a que lean la historia, de verdad, a que vayan a la Biblia y ustedes corroboren lo que yo les estoy diciendo, por favor. Entonces quiero hablarles un poco de la vida de Job. Ustedes pueden leer la historia. Yo aquí les voy a hacer un parafraseo súper rápido de la historia de Job. Vamos a iniciar la historia y quiero que intenten imaginarse todo esto. Y bueno, están en el concilio y Dios está ahí. Y de repente llega Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás. Dios inicia la conversación y le dice: hey Satanás, ¿qué has estado haciendo? Y Satanás le dice: no, nada, estaba recorriendo el mundo y observando a ver cómo va todo. Y Dios le dice: venga, ¿y usted no ha visto cómo ha estado mi siervo Job? ¿No ha visto que él es fiel? Y empieza a alardear a Job. Y Satanás le responde y le dice: pues claro, ¿cómo no va a ser bueno si es que usted le ha dado todo? Tiene una buena familia, tiene de todo, no hay razón para que no te siga a ti, Dios, si es que tú le has dado todo. Y Satanás le hace un reto a Dios. Le dice: venga, ¿qué pasa si yo le quito todo? ¿Usted cree que seguirá siendo fiel? Y entonces Dios le dice: bueno, dale, quítale todo, pero no toque su vida. De repente un montón de hechos desafortunados empiezan en la vida de Job. ¡Pum! Todo el ganado se muere. Llega el siervo a avisarle eso. Y mientras el siervo le estaba contando, llega otro y dice: oye, tus hijos se murieron. Mientras eso, otro. Y así empiezan a darle malas noticias a Job. De repente en un día todo se derrumbó. Entonces todo de repente se había derrumbado. Todo de repente se había ido a la goma. Todo. Pero la Biblia dice que Job se levanta, se rasga sus vestiduras, señal de ¿por qué? Pero se postra en el suelo y empieza a adorar. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y al Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios. Increíble, después de haberlo perdido todo, de repente Dios se postra a adorar. Después de eso, otra vez sucede la corte. Y vuelve y llega Satanás. Y Dios le dice: vea, ¿vio que Job se mantuvo fiel? Y Satanás después le dice: no, pero es porque tú le quitaste todo, digamos, lo material, todo lo que se podía ir. Pero ¿por qué no tocas su vida? ¿Por qué no le pones una enfermedad? Ahí llega la parte más difícil de Job. A pesar de que de repente le cayó la peor enfermedad a Job, a pesar de eso, vean, su esposa fue y le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y no culpó a Dios. Job es un crack. La Biblia dice que luego llegan los amigos. Y aquí es donde se empieza a desarrollar el resto de historia. Y tan difícil estaba la situación que la Biblia dice que pasaron 7 días desde que los amigos llegaron hasta que una palabra salió de la boca de Job. 7 días en puro silencio, imagínense eso. Y de repente Job empieza a desgarrar su corazón y empieza a maldecir el día en el que él nace. Empieza a decir: pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto me pasa a mí? ¿Por qué? Y empieza a abrir su corazón con Dios. Y eso me hace pensar que Dios sí escucha estas oraciones. Esto me hace pensar que no está mal que nosotros le hagamos preguntas a Dios. Eso me hace pensar que no está mal que nosotros abramos y desgarremos nuestro corazón con Dios cuando algo malo sucede. Una de las maneras de escritura de la Biblia se llaman lamentos. Y gran parte de los lamentos viene del libro de Lamentaciones. Pero también en los salmos muchas veces el rey David se desgarra y le dice: Dios, ¿por qué? ¿Por qué mis enemigos me persiguen? Pero esto sucede mucho. Y yo creo que si Dios puso esto en la Biblia es porque no está mal que tú te lamentes, no está mal que tú desgarres tu corazón, abras tu corazón y le digas a Dios todo lo que está ahí guardado. Pero nunca maldigas a Dios, nunca culpes a Dios por lo que está sucediendo. Pero mira, que Job jamás culpó a Dios de todo lo que le había sucedido. Y entonces ahí es donde llega la respuesta de los amigos. Y los amigos tienen esta lógica de que si algo malo le está sucediendo a Job es porque algo malo hizo. Lo empiezan a culpar, empiezan a decirle: Job, tú hiciste esto, algo malo tuviste que haber hecho, Los amigos acusaban. Job sabía que era inocente y Job simplemente defiende su inocencia y dice: pero no. Y el libro de Job empieza a repartirse de la siguiente manera: acusación,
defensa de Job, acusación, defensa de Job, acusación, así es todo el libro. La Biblia dice que en un momento Job le dijo a Dios: Dios, yo quiero hablar contigo en persona y yo quiero que tú me respondas todo lo que te he estado preguntando. Solo imagínense lo que Job acababa de hacer. Y la respuesta de Dios es el clímax del libro. Es lo mejor que hay en el libro, es la respuesta de Dios ante todo lo que había estado sucediendo. Recuerden. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, por favor. Dios no responde dándole una respuesta, valga la redundancia, a lo que Job le estaba preguntando, sino que Dios responde haciéndole preguntas a Job. Quiero que leamos esto, y esto está en Job 38. Y dice: entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. Imagínense, de repente están hablando y se arma un torbellino gigante. Y Dios habló a través del torbellino. Dios pone a Job contra la pared diciéndole: prepárate y ahora sí muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tienes que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene sus cimientos y quién puso la piedra principal? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda sobre los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puede llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allá? Pero claro, ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado, ¿verdad? Y tienes muchísima experiencia. Y así, Job se queda sin palabras. Job simplemente se queda anonadado. Y Job le responde: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Y Dios después de eso continúa retando a Job a que le dé respuestas a todas las preguntas que Dios le estaba haciendo. Y continúa y continúa y continúa. Y Job le responde: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba cosas de las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto todo lo que dije. Me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Y yo cuando leí esto, yo simplemente quedé como Job sin palabras. Y les quiero ser completamente honesto. Muchas veces preguntamos a Dios cosas. Y no está mal preguntarnos, pero es que hay algo que jamás entenderemos. Hay cosas que jamás nuestra mente limitada podrá comprender. Muchas veces el ser humano busca y busca respuestas, pero es que hay cosas que no podemos entender, que no tenemos la capacidad para poder entender. Y así como el Señor empezó a preguntarle a Job un montón de cosas y Job simplemente se postró a adorar, creo que esa debería ser nuestra posición. Hay preguntas que nosotros hemos hecho y quizá han sucedido cosas malas en nuestra vida, que ¿por qué sucede esto malo? ¿Por qué sucede esto malo? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué esto? Pero es que hay cosas que solo Dios sabe y hay cosas que simplemente nosotros en nuestro vano entendimiento no vamos a poder comprender jamás, hasta que estemos con Dios. Y creo que cuando estemos con Dios ni siquiera nos vamos a enfocar en preguntar esas cosas, sino que vamos a quedar maravillados por su grandeza. Dios es grande, majestuoso y Dios es bueno. Quizá ustedes no puedan tener todas las respuestas a las preguntas que se han hecho, pero les quiero decir algo. De lo que nos podemos aferrar es del carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de compasión, misericordia, lento para la ira y lleno de amor inagotable y fidelidad. Que eso te baste para poder entender cuán grande es Dios. Que eso te baste para entender que Dios se mueve en amor,
que Dios se mueve en misericordia, que Dios se mueve en fidelidad. Hay cosas que quizá tú no entiendas, pero Dios es grande y Dios es perfecto y Dios le duele cuando tú te dueles, porque la Biblia dice eso, que a Dios le duele su corazón también cuando tú te dueles. La Biblia muestra, si tú quieres conocer el corazón de Dios, lee el Antiguo Testamento y mira cuán dolido estaba su corazón porque su pueblo una y otra vez caía en lo mismo. Dios se duele en su corazón, pero es que hay cosas que jamás podremos entender. Y por favor entiende que Dios es bueno y que quizá han sucedido cosas malas en tu vida, pero que Dios siempre ha estado ahí. Dios es la respuesta a cada una de tus incógnitas. ¿Cómo quisiera yo darte una respuesta a todo esto? Solo puedo decirte que Dios es soberano y no hay nada que esté fuera de sus planes, que es lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Dios es fiel contigo. Él no te va a soltar. Y si has estado pasando por un momento difícil, aférrate a Él. Dios te ama y Dios cuida de ti. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. De verdad, estoy muy feliz de regresar. Sé que el audio no es el mismo porque ahora estoy grabando desde un lugar completamente distinto. Pero espero que puedan disfrutar del episodio. Y si hay alguien que necesite escuchar esto, compártanlo. No se guarden esto. Compartan esto si alguien más lo necesita de verdad. Y recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose, compartiendo. Síganme en Instagram, Oscar Huertas Music. Y bueno, si sintieron que Dios les habló algo y de verdad quieren escribirme y contarme su historia, un poco de lo que Dios hizo, de la manera que Dios respondió sus preguntas, háganle. Estoy dispuesto a responder todos los mensajes. Así que Dios los bendiga. Oscar fuera, paz.